gracia. Veré al Señor cara a cara. En el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo. Tengo un hogar.
mañana queremos agradecer mucho a Dios por tu vida y que puedas conectarte del otro lado de la pantalla. Dios ha destinado este tiempo para que puedas escuchar la siguiente escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Amén. Esta escritura nos anima a no preocuparnos y nos invita a saber que nuestro objetivo principal en esta vida es esforzarnos por conseguir un lugar que nos aguarda en el cielo. Tal vez en esta época no nos podamos reunir físicamente en un salón, pero Jesús nos consuela diciéndonos que en el cielo nos aguarda una morada para cada uno de nosotros en donde nos podemos reunir. Por eso rogamos que por medio de estos servicios dominicales te motives a esforzarte por ser digno de un lugar en el cielo al lado de Dios, porque como dice en la Escritura, Él algún día volverá por nosotros. Acompáñenos a orar. Bendito Señor, Padre del cielo, le agradecemos que usted nos acompañe esta mañana, Señor, porque a través de todo lo que vayamos a hacer, Señor, de la clase, de la Santa Cena, de las alabanzas, Señor, queremos poner todo en sus manos, en su control, para que todo sea digno, Señor, y le llegue a usted como un olor agradable. Muchas gracias por animarnos de esta manera con esta escritura de bienvenida, pues a través de ella sabemos que tenemos un lugar en el cielo, Señor. Nos esforzaremos y a través de este servicio, Señor, queremos esforzarnos porque algún día cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando esta mañana, Señor, podamos estar y ser dignos de un lugar en ese cielo que usted habita, Señor. Muchas gracias por todo y en el nombre de Dios Jesucristo que celebramos y pedimos. Amén. Amén. Esperamos verte tú, yo, ustedes y nosotros algún día en el cielo. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Es tiempo de que celebremos la Santa Cena. Para ello me gustaría que reflexionáramos en el siguiente mensaje. ¿Qué significa la Santa Cena para nosotros? Tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos respecto al sacrificio de Jesús para que podamos valorar y ser agradecidos con lo que Dios nos da, el regalo de la salvación, el regalo de la reconciliación, gracias a algo que nosotros no hicimos y que no merecemos. Eso es lo que debe representar la Santa Cena para nosotros. Y para poderlo entender mejor, vamos a una escritura que está en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, donde Pablo le pide a la iglesia que recuerde lo siguiente. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Algo que nos está diciendo Pablo es que nosotros recordemos cuál era nuestra posición antes de estar con Dios. Que recordemos lo que éramos y lo que no teníamos. Cuando nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, cuando nosotros no teníamos las promesas que Dios nos da a través de su palabra, cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando nosotros no estábamos con Dios. Nos pide que recordemos esto para que valoremos lo que ahora sí tenemos y gracias a qué lo tenemos, que es a través del sacrificio de Jesús, a través de su sangre, a través de su crucifixión, a través de su muerte, es que nosotros ahora podemos tener las grandes bendiciones de Dios. Y esto es algo digno de pensarse y de valorarse, porque muchas veces nosotros nos creemos merecedores de todo lo que Dios ya nos ha dado, de todas las promesas de la Biblia, como si en automático nosotros las mereciéramos, cuando no es así, cuando es un regalo que Dios nos está dando. Y ahora nosotros podemos tener un sinfín de bendiciones gracias a algo que nosotros no hicimos y que sí hizo Dios a través del sacrificio de Jesús. Nos pide que valoremos eso y que valoremos lo que ahora tenemos. Que Pablo lo explica en la siguiente escritura, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice:
Por lo tanto, ustedes que ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Lo que nos está pidiendo Pablo ahora es que nosotros valoremos lo que tenemos. Ahora somos parte del pueblo de Dios. No solamente eso, somos parte de su familia. Él nos ha adoptado como hijos suyos. No solamente eso, sino que somos parte del templo de Dios, donde Dios mora, donde Dios vive en nosotros. Ahora nosotros podemos ser reconciliados, estamos junto a Dios. Él puede tener una relación, una comunión con nosotros, gracias a lo que Él ya hizo y que nosotros jamás pudiéramos hacer. Y esto es el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros valoramos todas estas bendiciones, no queda más que nuestra vida refleje lo que ahora somos, familia de Dios, hijos suyos, que refleje en nuestra vida que ahora somos morada de Dios y que a través de lo que hagamos en nuestro día a día, reflejemos que Dios está con nosotros. Esto es lo que debemos valorar y reflexionar. Y es lo que te pido que reflexionemos antes de tomar el jugo y el pan o las galletas que representan la sangre y la carne de Jesús. Vamos a una oración. Señor Padre que estás con nosotros, te agradecemos esta oportunidad de poder pasar este tiempo de recordar, de reflexionar, de verte a ti, Señor, de ver tu gracia, de ver tu misericordia, de ver cómo nos amas y cómo nos has llenado de bendiciones a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias por ello, te ruego tanto que nos ayudes a reflexionar en esto para poder valorar lo que usted ya ha hecho a través del sacrificio de tu Hijo y que sea algo que se refleje en nuestra vida día a día a través de todo lo que hagamos, que tengamos gratitud a través del sacrificio de tu Hijo y que esto nos dé la fortaleza y lo necesario para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias, te ruego que te quedes en el pensamiento de cada uno de mis hermanos y todo esto se lo oro a través del nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero,
moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu Cierto día Dios eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Un discípulo verdadero me amó y me volví un guerrero. Para muchos mi vida entera acabó, mas ella solo empezó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Cierto día Dios eterno me llamó para su reino eterno. Una noche en la oscuridad la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos de nuevo. Pues otra vez estamos aquí. Bueno, agradezco mucho
el que puedan estar conectados con nosotros. Muchas gracias, amigo, por permitirnos compartir este tiempo contigo. Gracias por conectarte. Te mando un fuerte abrazo, un saludo. Y bueno, también quiero agradecer a todos los hermanos de la alabanza por todo el trabajo que cada domingo, pues están ahí, ¿no? Al pendiente para estar grabando las canciones. Muchas gracias. Gracias también quiero darle a Memo y a Mónica por la bienvenida, la oración que nos compartieron esta mañana. Muchas gracias. Gracias a Miguel Medina por el mensaje de la Santa Cena. Muchas gracias, hermanos. De verdad aprecio tanto el apoyo, aprecio tanto su disposición para que llevemos a cabo este servicio virtual. Déjame decirte, hermano, que todavía vamos a continuar, todavía este mes de octubre, vamos a continuar con nuestros servicios virtuales, ¿ok? Para que te sigas conectando. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase de esta mañana. Esta mañana yo tengo una clase titulada que se llama La Gran Pelea. Fíjate, durante la historia del boxeo ha habido grandes peleas que incluso han dejado historia, como por ejemplo, pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se organizó una pelea. Y en el año de 1936 fue esa pelea. Y los contendientes sería un afroamericano llamado Joel Luis y el alemán Max Schmeling. No era una pelea simple, sino se trataba también de un evento cargado de simbolismo político y social. Sin embargo, como todo, ¿no? Tenía que haber un ganador. Pues bueno, la batalla estuvo también muy reñida y bueno, pues en el round 12 el alemán le ganó por nocaut al afroamericano. Y bueno, pues esta pelea se le llamó la pelea del siglo. Otra pelea que también se le llamó la pelea del siglo fue en la década de 1960, donde a lo mejor algunos de ustedes, digo yo no sé, la recordarán, fue la de Mohamed Ali contra Floyd Patterson, e incluso hubo otra pelea también, la de Cassius Clay y Foreman en 1974, y bueno, pues sin duda han sido grandes peleas, ¿no? Grandes peleas que se han escuchado y que se han mencionado que han sido las peleas del siglo. Incluso para nuestra época dicen que la pelea del siglo fue cuando peleó Mayweather contra Pacquiao, que también recordarás que fue muy mencionada, muy nombrada, incluso hubo muchas apuestas y hubo mucho dinero de por medio. Sin embargo, otros dicen que la pelea del siglo fue cuando Mayweather, recordarás cuando peleó con McGregor, ¿no? También que fue una pelea muy polémica, fue una pelea también de muchas apuestas y bueno, pues también fue una pelea donde hubo muchísimo dinero de por medio. Y bueno, a lo mejor, ¿no? A lo mejor tú me estás diciendo, a lo mejor tú dices, bueno, Jorge, la pelea del siglo no fue la de Mayweather contra McGregor o no fue incluso la de Manny Pacquiao contra Mayweather o la de Cassius Clay contra Foreman. A lo mejor tú dices, esa no fue la pelea del siglo, sino la pelea del siglo fue la de hoy, la de esta mañana que me aventé, ¿no? Con mi esposa, ¿no? A lo mejor al levantarte, ahí te aventaste un round, o no sé, ¿no? Pero bueno, yo no sé si alguna vez has escuchado que se dice que en el mundo actual existe lo natural y lo sobrenatural. Fíjate, vamos a ver qué es lo natural, ¿ok? Fíjate, lo natural es un adjetivo que refiere a aquello perteneciente o relativo a la naturaleza. Es decir, el término natural tiene varios significados y usos. Son aquellas cosas obvias que suceden. Por ejemplo, mira, es natural, ¿no?, que se derritan los polos por el calentamiento global. Y eso lo sabemos, que es algo natural. O qué tal que, ¿no?, también se dice que es natural, por ejemplo,
cuando hay incendios en los bosques, a veces, por las altas temperaturas que hay, pues se llegan a incendiar los bosques. O también algo natural también es cuando un volcán hace erupción. Eso es lo natural. Ahora, vamos a ver qué es lo sobrenatural. Fíjate, lo sobrenatural es un adjetivo que califica aquello cuyas características o propiedades trascienden los límites de la naturaleza. Es decir, son aquellas cosas que están fuera de lo natural. Por ejemplo, mira, todos sabemos que como seres humanos podemos caminar, ¿no? Podemos correr y podemos saltar. Yo diría que casi todo el día, pues andamos caminando, andamos corriendo y andamos saltando, ¿no? Pero, ¿qué tal? Esto no es natural. Volar no es natural, ¿no? ¿Cuándo has visto un hombre que vuele como un avión? Pues nunca. También podemos ver que estas cosas fuera de lo natural, pues no hay ninguna persona que haya resucitado, excepto Jesús. Pero de ahí en fuera ningún ser humano ha resucitado. O incluso, ¿no? Aún el hombre más veloz que haya existido no ha corrido una velocidad de 400 kilómetros por hora. Fíjate, eso es algo sobrenatural que está fuera de lo natural. De hecho, solo Dios actúa sobre el mundo natural, permitiendo que se produzca lo sobrenatural. Por ejemplo, mira, dice la Biblia que Jesús multiplicó unos pocos peces y panes para alimentar a miles de hombres. Recordarás esa escritura. Pero dice también sin contar a las mujeres, ¿no? Yo creo que si hubiera contado a las mujeres no lo hubiera alcanzado. No, no es cierto. No, pero mira, dice la Biblia, ¿no? Que Jesús multiplicó unos pocos de panes y peces, ¿no? Para alimentar a muchas personas. También recordarás que convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. ¿Y qué tal, por ejemplo, no? ¿Qué tal cuando Jesús sanó al paralítico, cuando estaba ya por mucho tiempo ahí? Y llega Jesús y lo sana. Y no se diga, ¿no? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Fíjate, déjame decirte que todas esas cosas, todas estas son acciones sobrenaturales que se conocen como milagros. De hecho, Jesús hizo muchas otras cosas sobrenaturales o conocidas como milagros. Pero, ¿por qué te digo todo esto, no? Porque también existe una guerra, una pelea espiritual en lo sobrenatural. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que hoy en día, hoy en nuestro siglo, tenemos una guerra, una pelea espiritual en lo sobrenatural. ¿Sabes? Y esta pelea sí es la pelea que yo diría que es la pelea del siglo entre Dios y Satanás. Así es. Pero tal vez te preguntes, bueno, ¿qué es en realidad una pelea o guerra? Mira, una pelea es una pugna, una disputa entre dos bandos que luchan por conseguir un objetivo común. Fíjate, en ocasiones todas las peleas o guerras de la historia se luchan por el control y por el poder. Y dentro de la iglesia, muchas veces hemos escuchado que también hay guerras, que también hay batallas que hay que pelear. Es aquí donde entendemos que hay una guerra espiritual. Es decir, tenemos que entender, hermanos, a un amigo que nos acompañas, que vivimos en una guerra y con un enemigo muy astuto. Mira lo que dice esta escritura en Efesios 6, versículo 12, mira lo que dice. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros,
sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Mira lo que está diciendo la Biblia. Dice que nosotros luchamos, que no luchamos contra gente, es decir, como nosotros, sino contra espíritus malvados. Fíjate, estas malignas fuerzas espirituales no son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. Es un ejército poderoso que tiene por meta destruir, que tiene por meta alejar a cada ser humano de Dios. Y esa es una realidad y lo podemos ver. Como hoy en día mucha gente se aleja de Dios, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esos espíritus malignos hacen que la gente se aleje de Dios. Y no es una excusa, ¿eh? No es una excusa para decir, bueno, es que a mí me está alejando ese espíritu maligno. Tenemos que hacerle la guerra. Y sin duda, ¿sabes qué? Requerimos de este poder sobrenatural para poder vencer a Satanás. Y Dios solo nos puede dar a través de su Espíritu Santo y su armadura que nos rodea para poder vencer a aquellos espíritus malignos. Es por eso que hoy en día tenemos una guerra, una lucha, una pelea. Y no es contra las personas, como dice ahí en Efesios 6:12, sino contra seres espirituales. Quizás nosotros hemos oído sobre la guerra espiritual y yo creo que tú lo has escuchado. O tal vez dudamos incluso de la existencia de los demonios, pero es una realidad. Pero es una realidad de verdad que debemos aceptar. Tenemos un enemigo muy astuto, un enemigo que quiere destruirte, que quiere destruirme, que quiere matarnos, que quiere robar nuestra fe en Dios. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú pierdas esa fe que tienes en Dios. Este demonio va a hacer todo lo posible para que tú te alejes de Dios, para que te desanimes. Mira lo que dice esta escritura en Juan 10:10. Mira lo que dice. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Mira lo que está diciendo aquí. Fíjate, según eso dice la Biblia, cuando el ladrón llega, normalmente, ¿qué hace un ladrón? No se va a poner a ver la televisión, no se va a poner a ver, nada más a observar qué es lo que tienes, no. Un ladrón cuando entra a una casa, a un negocio, o a un banco, o a robar lo que sea, un ladrón llega y se dedica a robar y a matar. Así es, y yo creo que lo hemos escuchado en las noticias y lo hemos escuchado por medio de periódicos, etcétera. Pero así es un ladrón. Un ladrón va a lo que va y así es Satanás. Tal vez tú digas, bueno, pero ¿quién es el ladrón? Bueno, el ladrón es Satanás. Déjame decirte que pocas figuras bíblicas han sido identificadas tan claras y extensivamente. De hecho, ¿sabes? Nuestro enemigo es descrito como Lucifer, es descrito como Satanás, es descrito como el diablo, como engañador, ¿no? Como estorbador, como maligno, usurpador, es descrito como impostor, es descrito como acusador, devorador, Dios de este mundo, gobernador de las tinieblas, serpiente, león rugiente, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate, si te das cuenta, todas estas descripciones me dicen que el diablo es real. Así es real. No te confundas. Existe un mal, existe un demonio y ahí tienes todos sus nombres.
pero es real que estamos en una guerra espiritual. Entonces, date cuenta que todas estas descripciones nos dicen que hay un demonio que nos quiere destruir. Y sabemos por las escrituras que él maneja un poder real. No creas tú que es cualquier demonio. Es un demonio que maneja un poder real. De hecho, ahora mismo él está obrando en la tierra. Así es. Este hombre, este demonio está obrando en la tierra. Y está obrando en nuestra nación. Está obrando en nuestras ciudades. Está obrando en las iglesias, en los hogares, en las vidas individuales. Es un ser espiritual, es un demonio que quiere acabar con el ser humano, que quiere que el ser humano no se acerque a Dios. Y él va a hacer todo lo posible por destruirte. Y él te conoce perfectamente, él sabe, como dicen por ahí, de qué pie cojeas. Y no es por eso que no debemos ignorar sus métodos y estrategias de guerra contra nosotros. Recuerda una cosa, que Satanás le declaró la guerra a Dios en 3 ocasiones. Así es, en 3 ocasiones, Satanás o Lucifer o el león rugiente, como le quieras llamar, le declaró a Dios la guerra en 3 ocasiones. Primero, le declaró la guerra contra el mismísimo Dios Todopoderoso. Imagínate, solamente a este demonio se le ocurrió declararle la guerra a un Dios poderoso. Mira lo que dice aquí en esta escritura. En Apocalipsis, mira lo que dice Juan. Dice la Biblia, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Qué tal? Mira lo que está diciendo Juan. Dice la Biblia que hubo una guerra en el cielo. Yo no me imagino cómo haya sido, pero ha de haber sido horrible, ¿no? Imagínate, dice que hubo una guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles lucharon contra ese demonio. Pero no solo, si también este demonio también dice la Biblia que tenía sus ángeles. Y bueno, pues dice también que los que fueron lanzados a este mundo. ¿Sabes? Este pasaje nos recuerda el momento cuando Satanás se levantó en rebelión contra la suprema autoridad de Dios en el cielo. En ese tiempo era conocido como Lucifer, un ángel que tenía gran autoridad. Y el problema fue que Lucifer quería ser como Dios. Así que alistando una tercera parte de los ángeles, este demonio dirigió un levantamiento en contra del Dios Todopoderoso. Imagínate, pensando que podía vencer a Dios. Y después, pues bueno, así Dios echó a Lucifer del cielo junto con los otros ángeles rebeldes que se asumaron a este demonio. Fíjate, todo el cielo sin duda se regocijó en la victoria que habían tenido. Y el diablo perdió la guerra, como también su lugar en el cielo. Y desde ese momento, ¿sabes qué? Decidió continuar su guerra contra otro adversario. Es decir, Lucifer no se quedó, o el diablo, como le quieras llamar, no se quedó con los brazos cruzados. No dijo, bueno, pues ya me derrotaron, ya me mandaron a este mundo, pues ya ahí muere. No. Sino él decidió continuar con su guerra. Y le declaró la guerra, ¿sabes a quién?
a su Hijo Jesucristo. Así es. Fíjate, algo que tenemos que entender, que durante el tiempo en que nació Jesús, Satanás intentó atentar con la vida de Jesús. Primeramente, cuando utilizó al rey Herodes, recordarás. Mira, vamos a recordar esta escritura en Mateo 2, versículo 16 al 18. Mira lo que dice. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivían en Belén y en sus alrededores y que tuvieron 2 años o menos. Mira lo que hizo Satanás. Sin duda, Satanás usó a Herodes para que a través de él pudieran encontrar y matar al niño Jesús. Y es por eso que manda a todos sus soldados a Belén y les da una orden de que mataran a todos los niños que vieran en Belén y a su alrededor de 2 años o menos. Imagínate todo lo que quería hacer Satanás. También recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿no? Recordarás esa escritura, cuando fue 3 veces tentado en el desierto. Y no se diga cuando usó a sacerdotes, no se diga cuando usó a guardianes, a personas del pueblo, precisamente para que lo apedrearan y darle muerte en la cruz del Calvario. Y lo puedes leer ahí en esas escrituras. Ahí la tienes en la pantalla. Pero mira lo que dice esta escritura en Colosenses 2. Mira lo que dice. Dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Al morir Jesús en la cruz, Satanás creyó que había vencido, que había ganado la guerra, sin percatarse que esta derrota fue mucho peor que la primera. Así es, aún adolorido y golpeado por la tremenda derrota sufrida en la cruz, ¿sabes qué? Satanás se jugó su última carta que tenía. Así es. Es como cuando estás jugando y dices, me la voy a jugar, ¿no? Bueno, pues así fue Satanás. Una vez más, Satanás fue derrotado al morir Jesús en la cruz. Y bueno, Satanás sacó su última carta de su manga. Y entonces, ¿sabes qué? Le declaró la guerra a la iglesia de Dios, es decir, a los hijos de Dios. Por eso, no te extrañe, hermano, que lleguen pruebas a tu vida. No te extrañe, hermano, cuando vengan situaciones difíciles. Cuando vengan situaciones dolorosas, cuando vengan situaciones que a lo mejor no ves la luz, date cuenta que estás en una guerra espiritual. Acuérdate que el ser cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, no es cualquier cosa. El ser cristiano, el ser un verdadero discípulo de Cristo no es vivir no es tener una vida de color de rosas. Recuerda que Satanás te declaró la guerra cuando tú decidiste seguir a Jesús. Recuerda que Satanás te declaró la guerra cuando tú te bautizaste. Cuando tú decidiste ser un discípulo de Jesús. Eso fue
lo que pasó con los hermanos del primer siglo. Les declararon la guerra por ser seguidores de Cristo, por ser sus discípulos de Cristo. Y a un amigo que nos acompañas, si tú decides ser un discípulo de Cristo, no te extrañe que vas a tener pruebas, no te extrañe que vas a tener situaciones difíciles, no te extrañe que van a llegar cosas a tu vida que te van a hacer retroceder, que te van a hacer perder tu fe. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no quiere que tú te acerques a Dios. Y Satanás te va a hacer la guerra. Satanás te va a dar donde tú más sabes de qué pie cojeas. Por eso te digo que Satanás sacó su última carta y le hizo la guerra a la iglesia de Dios, es decir, a los hijos de Dios. Es por eso que hoy en día los encontramos peleando. Así es, en una de las últimas batallas contra un enemigo que ha sido derrotado 2 veces ya, una por Dios y una por nuestro Señor Jesucristo. Ahora a nosotros nos toca vencer nuestra batalla. Déjame decirte que la batalla o guerra era frecuente en el vocabulario de los primeros cristianos del primer siglo, porque indicaba la lucha que ellos tenían que enfrentar para mantenerse firmes, para mantenerse fieles a Dios. Por eso hoy en día, una persona que decide ser un verdadero discípulo de Cristo, entra a ser parte de esa guerra espiritual, porque sabemos que tenemos que luchar cada día contra el mal que es el pecado. Por eso es importante conocer a nuestro enemigo. Por eso es importante que tú conozcas a este mismísimo demonio que es Satanás. Yo te animo de verdad, que no te desanimes, que no nos cansemos, sino que al contrario, sigamos luchando para poder ganar nuestra pelea. Y vaya que es una pelea del siglo. Satanás no se va a dar por vencido hasta que tú pierdas tu fe, hasta que tú te alejes de Dios. ¿Por qué crees que hoy en día hay mucha gente tan tranquila? Hay mucha gente que sigue mintiendo, hay mucha gente que sigue robando, hay mucha gente que sigue haciendo barbaridades y pecando día a día. ¿Sabes por qué? Porque Satanás los tiene atrapados. Y mientras que esté así su vida, Satanás no los va a tocar. Pero mientras que alguien decida acercarse a Dios, Satanás o el demonio o el chamuco, como le quieras llamar, va a llegar a tu vida para robarte tu fe. Así es que, hermanos, así es que, amigo, que nos acompañes, de verdad, yo te digo que no ignores las maquinaciones de Satanás. Vivimos y estamos en una guerra espiritual. Hay que luchar y hay que estar cada día más cerca de Dios para poder ganar nuestra batalla. Muchas gracias, hermanos. Gracias por este tiempo, de verdad. Gracias a todos los hermanos que participaron. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente domingo. Y bueno, pues nos vemos el miércoles a las 8 de la noche para nuestro servicio virtual. Hasta pronto y nos vemos.